Sobre el tema de la controversia, pues yo quiero destacar la acción decidida, valiente, firme de nuestros alcaldes en lo que es una acción que utiliza un cauce institucional, que es el cauce que plantea la propia Constitución, el de la controversia. Un instrumento, además, sugerido por el propio presidente de la República para dirimir conflictos o diferencias entre niveles de gobierno o entre poderes de la Unión. Destaco la presencia de este grupo de alcaldes porque es un grupo plural. Hay alcaldes que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional, al Partido de la Revolución Democrática, al PT, independientes, al PAN, AMC, y aun cuando tienen distinto origen partidario, estamos unidos en una causa que es común, la defensa, no solo del fondo minero, sino la defensa del federalismo, como un sistema que ha distribuido las funciones, las facultades, las competencias y los recursos, porque precisamente eso es el régimen federal. Es un acuerdo, es un pacto político constitucional en el que se ha definido qué hace quién, para qué, por qué y con qué recursos. Y eso es lo que hemos ido a plantear a la Corte, nuestro desacuerdo con este cambio en el destino de un fondo que nació esencialmente, naturalmente, para apoyar la infraestructura de los municipios del estado de Chihuahua. Debo también hacer una aclaración con motivo de esta oportunidad que tengo. La parte que le ha correspondido al estado de Chihuahua del fondo minero, o sea, al gobierno del estado, y pongo como testigos a todos los alcaldes de la entidad, nosotros se los hemos transferido a los municipios para sus proyectos de infraestructura. El gobierno de Chihuahua nunca hizo un proyecto aparte o por separado con estos recursos. Siempre se los entregamos a los municipios de manera directa, sumando nuestro recurso a los proyectos de ellos. De ahí pues también que haya tal decisión de nuestros alcaldes. ¿Por qué? ¿Por qué lo hemos hecho así? Porque este fondo fue fruto de una batalla legislativa parlamentaria dentro de los debates de la reforma energética. Participamos varios senadores en aquel entonces en el espíritu y sentido de este fondo. Debo reconocer, por cierto, en aquellos debates la participación del entonces senador por Chihuahua, Patricio Martínez, quien insistió mucho en el carácter federalista y municipalista de este fondo. ¿Por qué hemos ido a la Corte? Porque nos parece que va en contra precisamente de varios artículos de la Constitución. Hemos señalado que vulnera el sistema federal y que desconoce el origen, el sentido y el espíritu con el que nació. Con este fondo, los presidentes municipales y el gobierno de Chihuahua en esos proyectos comunes hemos hecho obras de pavimentación. Más del 50% del fondo se ha destinado a obras de pavimentación en los municipios que sin este recurso sería muy difícil que pudieran lograrlo. ¿Cuánto era el año, gobernador? La última asignación, la última proyección sobre Chihuahua era de 450 millones de pesos, de los cuales el 70% le corresponden a los municipios.
el otro 30 al estado de Chihuahua. Sin embargo, nosotros sumábamos ese 30 a los proyectos de ellos. ¿Qué otros proyectos de infraestructura han salido del fondo? Redes de agua potable y drenaje, proyectos y programas de electrificación, recuperación de espacios públicos, mejoramiento urbano, hay obra de infraestructura de mejoramiento de caminos. Entonces, buscamos que haya una rectificación. Presentamos el recurso porque hay un plazo para presentarlo. Mientras, como se dice, mientras son peras o son manzanas, mientras se abre un espacio de interlocución y de diálogo con el gobierno federal, teníamos que presentar el recurso porque luego nos quedamos sin la posibilidad legal. Pero el haberlo presentado ni elimina ni estamos descalificando la posibilidad de construir con el gobierno federal una rectificación. Si lo que preocupa al gobierno de la República es el destino, la transparencia, el ejercicio riguroso, somos los primeros en apuntarnos en esa exigencia. Somos los primeros. Porque así lo hemos procurado estos 2 años que nosotros estamos aquí. Hay una serie de declaraciones por parte del gobierno federal que lo único que yo puedo concluir es que hay un desconocimiento de cómo se aplica este fondo o cómo se ha aplicado. Hay desconocimiento. Y lo digo abiertamente, están mal informando al presidente de la República en muchos temas. Creo que se le está transmitiendo información de algunos casos específicos y se le está presentando como asuntos generalizados. Debe tener el presidente mucho cuidado con las fuentes de información de las que abreva, porque lo arriesgan innecesariamente a tomar decisiones equivocadas como esta. ¿Cuáles son esos casos específicos? ¿Perdón? ¿Cuáles son esos casos específicos a los que tenían que tomar de manera particular y no generalizar? Bueno, es que lo que se dice es que hay algunos municipios, yo no sé en qué parte del país, que han hecho uso indebido de los recursos del fondo minero. De entrada eso no lo creo, por el mecanismo. Por ejemplo, yo escuché una explicación de un funcionario del gobierno federal, al que respetamos mucho, que dice que los ayuntamientos mezclan estos recursos del fondo con su presupuesto. Eso no es posible, porque cada proyecto pasa por la aprobación de un comité técnico, en donde participa el gobierno federal, el gobierno estatal, el gobierno municipal, los representantes de las empresas mineras. Cada uno de esos proyectos debe tener un proyecto ejecutivo, debe tener una pertinencia, debe cumplir los requisitos de las reglas de operación para el tipo de infraestructura que está requerida. Y los recursos se depositan al proyecto, no a la tesorería del municipio todos los recursos. Entonces hay desconocimiento. Que en algunos municipios de otros estados del país, o incluso antes de que llegáramos nosotros, presentaron proyectos no pertinentes, no dudo. Lo que puedo asegurar es que en nuestros 2 años de gobierno, si de algo nos hemos asegurado, es de que los proyectos que nos presentan los alcaldes sean proyectos pertinentes, que cubran necesidades de infraestructura urbana básica, construcción de infraestructura física también. Es más, puedo decir, esa ha sido la condición para nosotros decirles, y ahí les va la parte estatal también. Lo hemos hecho así. Gobernador, usted ha expresado su preocupación porque se esté vulnerando el federalismo desde el presupuesto de egresos. ¿Ha tenido oportunidad de platicarlo ya con el presidente? Sí, yo largamente platiqué con el presidente López Obrador
en Ciudad Juárez, el 5 de enero, después de que estuvimos en aquel evento donde se presentó el programa de incentivos fiscales para la frontera que el gobierno de la República puso en marcha, tuvimos un diálogo intenso, le puedo decir. Intenso por claro, por franco y también por amplio, porque estuvimos un buen tiempo platicando del tema presupuestal y porque aunque el presidente me hacía ver que había sido parejo el recorte, pues yo le insistí en que en el caso de Chihuahua nosotros partíamos de una desventaja con relación a todas las demás entidades federativas, pues tener una represalia de 2 años seguidos del gobierno federal. Y entonces le decía, pues ese piso para mí no fue ningún piso parejo. Pero además el presidente señaló que él no iba a otorgar recursos a las entidades federativas más que los que estuvieran consignados en la ley. Por lo que yo también me permití comentarle al presidente, pues que yo buscaría modificar esa ley injusta. Porque además el presidente López Obrador ha denunciado en varias ocasiones la inequidad del convenio de coordinación fiscal. De hecho, él, en defensa de los intereses de los habitantes de la Ciudad de México, cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal, él denunció esa inequidad frente a Fox. Y él tenía derecho a hacerlo, porque él debe de defender los intereses de sus representados, como yo tengo el derecho de velar por los intereses de Chihuahua. Yo tengo que, yo tengo que procurar las mejores condiciones para un Estado que de suyo enfrenta una situación económica, financiera, pues que todos ustedes conocen, ¿verdad? Y que necesita de una mejor y más justa distribución del ingreso fiscal. Ahora, no solo es este tema del fondo minero o del recorte presupuestal. Estamos viendo que a lo largo de todas las secretarías, pues se han venido cancelando, disminuyendo o suspendiendo programas federales muy importantes y que, o redireccionando los recursos. Yo sostengo de manera clara, respetuosa, pero clara, que no todo puede ser transferencias de dinero en efectivo a las personas. Debe haber un equilibrio. El país necesita crecer y el país, para poder crecer, necesita tener un desarrollo regional, una mayor infraestructura, servicios públicos de calidad, obra pública pertinente. Debe orientarse recursos a la innovación, al emprendedurismo, al turismo, al deporte, a la vivienda. No todo puede ser programas sociales y no todos los programas sociales deben ser entrega de dinero. Porque si bien es cierto, palian necesidades, pues no dejan de ser remedios temporales. Lo que se queda para la gente es cuando se construyen las condiciones para generar empleos y sobre todo cuando esos empleos son bien pagados, fruto de que hay inversión productiva, infraestructura, innovación, desarrollo tecnológico. Entonces, sí veo una dinámica creciente de concentración de recursos, pero también de facultades, de programas y de funciones. Sí está afectándose el federalismo en México y ese es un tema que se va a tener que discutir tarde que temprano. Nosotros queremos llegar a tiempo a esta discusión. Ojalá que los demás gobernadores coloquen este tema en el centro del debate nacional, porque ¿qué está en medio de este debate? En medio de este debate no están las finanzas de un gobierno,
están las posibilidades de desarrollo de las personas, de las comunidades. El nuevo federalismo fiscal en México solo tendrá sentido discutirlo si se traduce en mayores beneficios para la gente y en mayor crecimiento y desarrollo para las comunidades. Señor gobernador, de acuerdo, las afectaciones del presupuesto federal afectan indudablemente a Chihuahua. Ante eso hay que trabajar, es un reto gobernar el Estado. ¿Ya se están equilibrando las finanzas o todavía está difícil? No, bueno, nosotros mantenemos, como ustedes lo saben, un déficit presupuestal muy alto, pues el que nos heredaron. Lo que ahora estamos haciendo es continuar con las medidas de racionalidad del gasto, de austeridad. Vendrán nuevos ajustes, ahora ya no tanto al personal de confianza, sino a programas de gobierno. Vamos a tratar de reducir algunas actividades, algunos gastos. Nos vamos a enfocar por secretaría en 3 o 4 actividades, no más, para ahí concentrar los esfuerzos. Vamos a plantear un rediseño, una reingeniería, particularmente en el sector salud y en los sectores de desarrollo social. Hablo de todo desarrollo social, no solamente la Secretaría. Vamos a continuar con los esquemas de austeridad y, por supuesto, con una política, una estrategia de aumento de los ingresos propios. Para inversión productiva, para proyectos productivos, para obra pública, estará los recursos de la reestructura de la deuda. Y nosotros seguiremos con políticas de ahorro, de austeridad, de racionalidad y de ajuste para el tema del déficit presupuestal. Son dos grandes tareas de carácter administrativo y financiero que tenemos para Chihuahua. Vamos a reorientar recursos en desarrollo social hacia nuestro programa prioritario de Chihuahua Crece Contigo. Hay una serie de programas, hay una serie de actividades que realiza la Secretaría. Vamos a tratar de concentrar varias de esas en un solo programa y vamos a hacer de este programa una estrategia interinstitucional para abarcar más, tener mejores resultados. Por ejemplo, vamos a reorientar recursos de esta Secretaría hacia el apoyo de algunas estancias infantiles, de algunos centros de bienestar infantil y casas de cuidado diario. Vamos a revisar las que tienen ahora mayor necesidad, las que enfrentan condiciones más preocupantes en términos de su operación, para poder respaldarlas mientras el gobierno federal decide finalmente qué va a pasar con estancias infantiles. Pero en el sector salud, pues estamos revisando esta propuesta del gobierno federal en donde busca concentrar de nuevo todos los servicios de salud a nivel federal. Les informo a propósito de esta pregunta que ayer tuvimos una reunión con el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, que es un secretario por el que nosotros tenemos un enorme respeto, no solamente como secretario, sino como investigador, una eminencia en términos de la investigación. Con él hemos podido platicar cuál es el proyecto, cuál sería el proyecto, porque lo que buscamos es garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la salud. Y si lo podemos hacer mediante un modelo compartido o una reconcentración de la federación de todo el servicio de salud, ya que la descentralización la hicieron, pero no fueron dotando de recursos a las entidades para enfrentar ese proceso. De hecho, las fórmulas que hoy se aplican en este año son fórmulas que datan de hace pues más de 20 años que se empezó con el proceso.
quizá mucho más. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. También platicamos con él sobre el compromiso del presidente López Obrador de terminar los hospitales en Ciudad Juárez, compromiso que el secretario nos ha ratificado que va. Estamos buscando la definición de los cómo y del cuándo va a empezar ese compromiso. Nos han pedido alguna información, algunas gestiones, algunos trámites, ya todo lo estamos haciendo, ya hemos entregado gran parte de ello. ¿No le dieron un pecho? No, vamos a seguir platicando con el secretario de Salud, estará por acá, por Chihuahua, creemos que a finales del mes. Aquí en el estado. Gobernador, el presidente municipal de Cuauhtémoc dijo que si usted presentaba la controversia constitucional contra el fondo minero, él iba a presentar una controversia constitucional en contra de las casetas de peaje en las carreteras de Chihuahua. ¿Tendría futuro una controversia así y qué tanto afectaría al Estado? No, a nosotros no nos afecta que se utilicen las vías legales y la viabilidad pues lo determina la Corte en todos esos instrumentos. Aprovecho para comentar que estuvimos también con el nuevo fiscal general de la República, con el doctor Alejandro Gertz Manero, en una reunión de trabajo muy importante, donde pudimos establecer las bases de la colaboración en todos los sentidos que merece la sociedad chihuahuense de ambas instancias. Y hemos quedado en seguir trabajando para fortalecer las capacidades, la cooperación en la persecución de los delitos y el combate a la delincuencia organizada y en las áreas que no sean comunes. Tuvimos una reunión muy importante, yo digo que muy esperanzadora, sobre todo porque pues hemos tratado precisamente con él cómo tener una mejor y más eficaz coordinación en la tarea de darle seguridad y brindar justicia a los chihuahuenses desde el ámbito federal. También me reuní con el director de la Comisión Federal de Electricidad, con el licenciado Manuel Barlet Díaz. Tuvimos una reunión de trabajo amplia, hemos visto dos grandes temas, bueno, una agenda amplia, le hemos planteado al licenciado Barlet el tema del incremento de las tarifas eléctricas en las juntas de agua. Como ustedes saben, se nos ha ido casi a un 30% dentro de los costos de operación de las juntas de agua el pago de energía eléctrica. Nos parece que ha sido muy desproporcionado. Hemos hecho un gran trabajo ahí como para que este incremento de energía, de las tarifas de energía eléctrica, no lo vayan a quitar. También le hemos pedido que se evalúe y que se revise, que a Chihuahua le sea otorgada la tarifa más baja en términos de consumo doméstico frente a las temporadas que tenemos tan extremosas de clima en nuestro estado. Y hemos abordado otros asuntos más de infraestructura, hemos abordado todos los temas, él tiene debidamente documentado todo el tema de la deuda. ¿Cuánto le debe Chihuahua a la comisión? Le debe como 1.200 millones de pesos. Eso está planteado desde hace ya varios años. Obviamente hay una parte ahí de los adeudos que nosotros, como ustedes saben, no reconocemos, ¿no? Porque tuvieron otros propósitos. Y también una muy buena reunión con el licenciado Barlet. Entonces, bueno, pues fue redonda nuestra gira de ayer, nos fue bien en la Corte, mucho mejor en la Fiscalía General de la República, muy bien con el doctor Alcocer y también muy bien con el licenciado Barlet. Estoy muy contento por la presencia vigorosa de Chihuahua en la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y les estaremos dando información del transcurso de esta controversia constitucional. Y ahora los invito a que nos acompañen a la ceremonia de matrimonios colectivos. Que una duda nada más referente a la austeridad. Deuda, ni una más. Referente a la austeridad, sobre los aviones, ya ve que surgían compradores y luego se hacían muy caros y hay una estrategia diferente para poder vender. Miren, como ustedes saben, hemos tenido a la venta la flota de aeronaves y el gobierno de Chihuahua no puede vender abajo de avalúo. La ley nos impone ese límite. Las ofertas que hemos tenido, pues como ustedes saben, están por debajo. Ya hay un par de ofertas que estamos considerando, esto hace ya más de un mes, a principios del año, incluso ya han venido algunos prospectos de compradores a revisar los equipos, a hacer las auditorías de las aeronaves, y lo que estamos haciendo es buscando un acuerdo en el Comité de Patrimonio del Gobierno del Estado de Chihuahua que revise las propuestas que nos están haciendo. Para nosotros, la venta de las aeronaves es una decisión desde el primer momento de nuestro gobierno, pero tampoco se trata de malbaratar las aeronaves, ¿no? Con relación a la Casa de Gobierno, todos ustedes saben que ya desde hace más de un año nosotros hicimos una modificación al decreto para cambiar su uso y en lugar de venderla, que la íbamos a malbaratar, se le adjudicó a dos dependencias. Una parte de esa casa a la Fiscalía General del Estado y la otra parte a la Secretaría de Cultura. En una funcionará o funciona una parte de la Fiscalía del Grupo Anticorrupción y la Fiscalía Especializada para la Investigación de Violaciones Graves a los Derechos Humanos, ahí está alojada, y en la otra parte estará el Centro para el Patrimonio Histórico y Cultural de Chihuahua. Vamos a seguir esperando buenas ofertas. Bueno, en el tema nacional sigue la Guardia Nacional en el debate. ¿Su postura cuál es? Es la misma. ¿Se prevén más elementos? Es la misma. Mi posición sobre la Guardia Nacional es que estamos de acuerdo con la intención de integrar a distintas corporaciones federales en un solo cuerpo. No importa que su formación, que su disciplina sea militar, pero que no su mando ni su dependencia. Nosotros creemos que todos los que pasen a la Guardia Nacional deben dejar de tener una dependencia y una relación con la Secretaría de Defensa Nacional y que el mando de esta corporación debe ser de carácter civil. Nosotros vamos a trabajar en cualquier caso con el diseño que establezca el Congreso de la Unión. El modelo constitucional que resuelva el Congreso, con ese vamos a trabajar. Lo que yo he hecho en este periodo es expresar mi punto de vista con toda libertad y franqueza. He recibido el respeto del secretario de Seguridad Pública y del propio secretario de la Defensa por mi posición, que es además consistente con la que yo he mantenido en este tema a lo largo de los últimos 12 años en el país. O sea, como legislador, como diputado, como senador, ahora como gobernador, yo creo que la seguridad pública debe ser una tarea esencial del orden civil y que las corporaciones que están llamadas a su combate efectivo, directo y permanente son las corporaciones policíacas. Yo creo en ese esquema porque el mundo pues así lo señala. ¿Y qué opina de que se hayan sacado de
disculpen, ya tiene que retirarse. Nosotros vamos a revisar esta nueva fórmula de Fortaseg. Entiendo que Chihuahua ha perdido en total como unos 15, 16 millones de pesos de lo que se le asignaba. Sé que algunos municipios han ganado, otros han perdido y unos desaparecieron. ¿Qué voy a hacer? Voy a reunirme la próxima semana con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, Nacional de Seguridad Pública, con el señor licenciado Franco Fabri, para revisar los criterios de esa fórmula. Lo que entiendo es que aquí no hay un recorte del fondo. Bueno, ese ya lo hubo, porque hubo inicialmente un recorte del 20%, que de eso que quedó, han venido una nueva fórmula de redistribución. Lo único que nos aseguraremos es que los nuevos municipios o el incremento en los municipios responda realmente a esa fórmula. Y buscaremos mediante una gestión personal y directa, tanto con el Secretariado Ejecutivo como con la Secretaría de Seguridad, compensar a esos municipios que no recibieron Fortaseg, porque para nosotros este es tema prioritario. Si no consiguiéramos que la Federación compensara de alguna otra manera a quienes perdieron estos apoyos, desde ahora me comprometo con esos municipios a apoyar desde el Estado lo que han perdido, para que no dejen de realizar sus actividades, sobre todo sus programas de capacitación, de profesionalización, de construcción de infraestructura, de equipamiento, que son tan necesarios para enfrentar ese mal común, que es la violencia y la delincuencia. Bueno, pues muchas gracias a todos.